México, cuando perdió, ustedes saben bien, cuando perdió el territorio, recibió una indemnización. Estos 15 millones. El pobre gobierno liberal moderado que le tocó lidiar con México en esos años, pues con este dinero voy a empezar a pagar. Realmente quisieron tratar de arreglar México. Sobre todo trataron de decir, bueno, es que no somos una nación. No fuimos una nación en el momento de independencia, en la invasión nos hemos dividido y separado todos, es que no somos una nación. Tenemos que integrarnos como nación, tenemos que cumplir con nuestros deberes, tenemos que insertarnos en el mundo desarrollado, y lo vamos a hacer con estos 15 millones. Pero claro, los 15 millones no les llegaron para nada, convirtieron esta deuda, pero además los agiotistas extranjeros y mexicanos, al ver que llegaban a un arreglo con los deudores de Londres, pues ahora nosotros queremos que también nos paguen. Y México dice, no tenemos tanto dinero, denles un respiro. No. Y como somos ingleses, y como somos españoles, como somos franceses, vamos a ir a las legaciones y vamos a hacer que nos apoyen y que firmemos unos tratados que se llaman convenciones diplomáticas, por las cuales México quedó sujeto a pagar a estos acreedores internos mexicanos, era una deuda interna mexicana, por medio de la presión de las legaciones. Y estas fueron las convenciones que luego Juárez declaró suspenso en julio del 61. Por eso hay que tener muy claro cómo todo este problema con el que nació se fue haciendo como una bola de nieve, pero finalmente, fíjense ustedes la diferencia. La deuda más importante de México, que era ya para estos años, era de 70 millones de pesos, la de Londres, no era una deuda convencionada, o sea que Inglaterra no podía exigirle a México porque no se hizo de gobierno a gobierno. En cambio, estas convenciones que eran por 6 millones de pesos, por 8, ahí sí hubo la presión de los gobiernos porque eran convenciones firmadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la legación de cada país que respondía al gobierno. O sea que fueron las cantidades menores de dinero las que provocaron la intervención tripartita. ¿Sí me van entendiendo? Creo que es muy importante. Bueno, con todo esto se viene la guerra de reforma. ¿Por qué se viene la guerra de reforma? Como ustedes imagino que lo saben, pues es este desencuentro entre liberales y conservadores, la revolución de Ayutla en contra de la dictadura de Santana, el triunfo de los liberales y toda una política que busca liberarse de la presión de la Iglesia mexicana, no de Roma, porque de Roma no tienen ningún vínculo, tienen un plenipotenciario y aquí no hay más que un delegado apostólico que no lo reciben hasta 1853, que no pinta nada, Monseñor Sismondi, por si les interesa saber, no pinta nada este señor. O sea que todo el problema es con la Iglesia mexicana, que basándose en el patronato, dice, si no es Roma, tampoco va a ser el gobierno, vamos a ser nosotros los obispos los que vamos a nombrarnos. Entonces, la Iglesia mexicana tiene mucha fuerza y lo que quieren hacer los liberales es deshacerse de la fuerza o de la tutela de la Iglesia mexicana. No es que vayan en contra del catolicismo, es nada más la injerencia de la Iglesia en cuestiones políticas. Bueno, una vez en el poder está la ley Juárez, es una ley reformista. Esta ley es sobre la impartición de justicia, en que se le dice a la Iglesia y a los militares: ustedes solo van a hacer justicia para aquellos miembros de sus comunidades o de sus corporaciones.
no tiene por qué hacer justicia en cuestiones civiles. Desquitar el poder del Estado en cuestiones civiles. No es que se les quiten los privilegios. Bueno, en una parte sí, porque ellos eran en el fondo los que impartían en muchos casos la justicia. Bueno, entonces está la ley Juárez, está la ley de desamortización, la ley Lerdo, y todas las discusiones en el Congreso, y finalmente lo que es peor, se convierte en política internacional, es que los obispos mexicanos, básicamente la Bastida, Pelagio Antonio de la Bastida, se va a Roma, expulsado por Comonfort, y ahí se encuentra con el Papa más retrógrado, Gabriel, que es Pío IX, que condena al gobierno mexicano por cosas que no tienen que ver con el Vaticano, sino que es política interna de México. Este rompimiento con Roma, el golpe de estado de Comonfort, todo esto lleva a la guerra de reforma. Se llama de reforma porque justamente ha habido las leyes reformistas que efectivamente atentan contra el poder de la Iglesia, el poder judicial, el poder de las tierras que tenía, el terrateniente más importante, y luego la ley Iglesias sobre que había que pagar a la parroquia por todos los gastos que había, y los cuales las pobres comunidades indígenas no tenían con qué pagar y la Iglesia les pedía que les pagaran. Una serie de leyes que son las leyes pre-reformistas, que los conservadores están en contra de ellas, y los liberales, ahí viene esta ruptura total que ya se venía, es una guerra civil, dos Méxicos, y ante esta ley de reforma, el gobierno de Juárez está en Veracruz, como ustedes saben, y el gobierno de Zuluaga, conservador, en la Ciudad de México. Es una guerra, no es una guerra religiosa, es una guerra política, pero que tiene tintes religiosos, porque la Iglesia se lo da. Y tiene tantos tintes religiosos que finalmente Juárez, empujado básicamente por Lerdo, efectivamente proclama las leyes de reforma, de nacionalización de los bienes de clero, libertad de cultos, todas estas leyes tan avanzadas en 1859, 1860, las da el Benito Juárez y todo su gabinete, ya harto con la Iglesia mexicana y harto con Roma también por haberse metido en asuntos mexicanos.